Es un tema que nos convoca, que está en auge en este momento. Venimos de un verano agobiante, atravesamos todavía la sequía. ¿Qué son los recursos naturales? ¿Qué involucra? ¿Qué impacto tienen en nuestra vida, en la economía? Fernando. Bem, buenos dias a todos. Meu nome é Fernando Camargo, sou brasileiro, vivo acá em Argentina há casi 8 meses. Vou falar acá em espanhol? Não, em portunhol. Espero que compreendam. IICA é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e que está presente em 34 países das Américas e tem acá uma representação em Argentina. Bem, recursos naturais, todo. Né? A importância, então vamos falar de o que há de mais importante hoje para nós outros, para seres humanos, são os recursos naturais. E quando pensamos em recursos naturais, para mim, né, pensando em agricultura, pensando em ganaderia, pensando em sustentabilidade, temos que pensar, obviamente, em suelo e água. E sol, naturalmente, para fazer a fotossíntese e podemos cultivar alimentos. Mas quando se habla em recursos humanos, para mim, imediatamente, e vivendo acá em Argentina e sendo um brasileiro, é pensar imediatamente em suelo e água, para começar. Carolina, ustedes desde la universidad. Creo que la importancia que tienen hoy los recursos naturales en la vida cotidiana ha tomado mucha fuerza, ¿no? Creo que hoy por hoy el cuidado de los recursos se ha transformado en pensar en la eficiencia, entender que los recursos son limitados y que tenemos que cuidarlos, tienen una fecha de vencimiento. Eso no nos hace que no los tenemos que tocar ni explotar, al contrario, nos invita a que los cuidemos de una manera mucho más inteligente, ¿no? Esto de pensar en hacer más con menos, pero de una manera mucho más eficiente. Creo que ese es el salto de conciencia que nos está brindando el tema de pensar los recursos de una manera diferente. Y creo que el cambio climático nos ha puesto a entender esa importancia, que quizás a lo mejor estábamos con los recursos como los tenemos, porque de hecho vivimos en un ecosistema, en un sistema en el que convivimos, pero empezar a entender que el impacto de no cuidarlos o de no darle la importancia empieza a tener un impacto. Y sí voy a sumar que también me parece que vos mencionabas el agua y el sol, mencionabas la importancia de los recursos naturales para las energías renovables, ¿no? Nuestro país tiene algo maravilloso, que tenemos viento, tenemos sol. Hoy podemos generar con el residuo industrial energía de biomasa. Entonces pienso que Argentina tiene ese potencial incluso, ¿no?, de entender los recursos de una manera, insisto, más inteligente. Guillermo, ustedes desde el área más de empresas, ¿cómo ven esto de los cuidados? No, totalmente de acuerdo primero con el tema de los recursos, que es todo lo que nos da la naturaleza, tanto insumos como servicios, es sumamente importante. Tal vez agregar que Argentina es muy importante también en petróleo, litio, gas, ¿por qué no dejarlos de nombrar? Así como de biodiversidad. Creo que es un recurso muy valioso y hoy América Latina y el Caribe concentra más del 40% de la biodiversidad mundial, así que es algo que nosotros tenemos que empezar a gestionar, tenemos que apoyarnos en lo que son los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad como recurso. Creo que es muy valioso y hoy es sumamente importante. De las empresas, nosotros nos centramos hoy en lo que es el cuidado de la biodiversidad. Desde ya tenemos programas, después los ahondaremos en esos de biodiversidad, pero también suelo, ¿no? Nombrábamos suelo. Para nosotros, desde Syngenta, principalmente el sector agro, el suelo es sumamente importante, una gran reserva de carbono. Un suelo vivo para nosotros es fundamental para la producción. Tenemos 36,5 millones de hectáreas sembradas en la Argentina en diferentes cultivos. El peso que tiene hoy como recurso es sumamente importante. ¿Qué peso, justamente qué peso tiene el suelo siendo un país tan centrado en agro? ¿Qué peso tiene cuidarlo? ¿Cómo podría impactar un mal uso del suelo en nuestra economía, en la alimentación de todos nosotros? Pienso también en la Argentina, pero Fernando quizá puede darnos una mirada regional de qué se está haciendo, qué prácticas nuevas hay en el cuidado. Bien, creio que o tema principal hoje, quando falamos de suelo, é pensar em uma agricultura de baixa emissão de carbono. E para isso, nós outros teremos que contar com ciência, com tecnologia e com muita inovação.
E creio que acá em Argentina e também em Brasil, Uruguai também, Paraguai começando, nós outros temos muita ciência por detrás de nossa agricultura e de nossa ganaderia. E as pessoas não têm esta consciência. Então, quando falamos hoje de siembra direta, que se hace acá há 30 anos, quase 90% da agricultura argentina é de altíssimo nível, com siembra direta, com fixação biológica de nitrógeno, com integração agropastoril, agro-silvopastoril, com riego inteligente. Então, temos que pensar essas coisas assim. A Argentina é um país abençoado por Deus, né? O Papa é argentino e creio que não é à toa. Vocês têm acá os melhores suelos do mundo, junto com a Ucrânia. E aí, o que fazer agora para manter este suelo, que é uma dádiva divina, não? E este me parece ser o principal ativo de um proprietário, um terratenente, é o subsuelo. Sim. Então, o que fazer para conservá-lo? E para isso, Guilherme falava de suelos vivos, incluso ICA tem um programa chamado Suelos Vivos, que é justamente pensar na agricultura regenerativa. Como fazer para que este suelo se mantenha vivo por mais 50, 100 anos. Isto é importante pensar em tecnologia, pensar em ciência, em pensar em menos uso de agroquímicos e mais produtos biológicos. E aí podemos falar também de agrobioecologia, e aí muitas coisas para se falar também. Ahí va Guillermo, me parece. Tal cual, coincido que tenemos que mirarlo desde una visión regenerativa, como decía Fernando, la agricultura regenerativa, de los cuales Argentina es líder en esas tecnologías. Un pilar fundamental de la agricultura regenerativa es la siembra directa o la mínima remoción. Hoy nuestros productores han adquirido y están hace más de 30 años, como decía Fernando, incorporando más del 90% de nuestros suelos, están bajo de siembra directa, pero también hoy el productor es consciente del recurso que tiene que cuidar, no solamente la siembra directa, sino la rotación de cultivos, cultivos de cobertura, cultivos que vinieron a evitar erosiones, ayudar al manejo también de malezas, tecnologías que empiezan a ser incorporadas por nuestros productores que saben el recurso que tienen que cuidar. Hoy la visión regenerativa es sumamente importante y también, como mencionábamos, la biodiversidad y basados, un poco lo que decía Fernando, en lo que son servicios ecosistémicos, la bioeconomía, ¿por qué no? Y también lo que son todas las soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que son pilares fundamentales para lo que va a ser la mitigación del cambio climático. Caro, me interesa volver a vos con la agricultura baja en carbono. ¿Cómo se logra? ¿Qué impacto tiene? ¿Cuán permeable es el mercado a esta propuesta? Voy a sumar a lo que anteriormente compartía acá Fernando y Guillermo. Hablamos de bajo en carbono, ¿no? Y desde la universidad estamos trabajando primero en brindar estas herramientas a los estudiantes, porque en las currículas de las universidades la huella de carbono no está en todas las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué importante hablar de economía o agricultura regenerativa, ¿no? Son conceptos totalmente nuevos y esto de el cambio climático nos invita a lo acelerado, ¿no? Entonces, desde la universidad estamos trabajando en cómo brindarle a nuestros estudiantes estas herramientas de gestión ambiental 4.0, justamente porque ellos son los que van a liderar justamente estas economías del futuro. Entonces, si no tenemos líderes formados técnicamente en estas nuevas herramientas, ahí ya tenemos una cuestión importante. Y en esto que traes, yo creo que voy a contar el caso testigo de la provincia de Córdoba, que se trabajó en una primera subasta de carbono, que invitó a un montón de empresarios, y no solamente empresarios, sino productores agropecuarios y demás, a participar a compensar su huella de carbono en este mercado. Y uno empieza a ver los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Esta subasta estaba compuesta por oferentes y compensadores, ¿no? Entonces, dentro de los compensadores había muchos productores agropecuarios que tenían proyectos de biomasa o teníamos proyectos de energía solar fotovoltaica. Hay un caso que me gustó mucho de uno de los productores que lo que hizo con el dinero que adquirió de estos fondos, de los bonos de carbono, lo invirtió en educación ambiental para una zona del norte de la provincia de Córdoba. Entonces, yo creo que lo interesante de este proceso y de esta prueba piloto fue que todas las universidades formamos parte de la auditoría de los cálculos de la huella de carbono, que, insisto, es algo innovador y nuevo porque hay muchas personas que somos especialistas, pero tampoco teníamos la formación de huella de carbono, porque en nuestras carreras de base no existían estas metodologías nuevas. Entonces, creo que los desafíos es la innovación y la tecnología,
nos damos cuenta de algo también importante, que es la transversalidad o esto de lo interdisciplinario. No importa qué carrera universitaria estemos transitando, pero está claro que si no tenemos innovación, no nos metemos en la programación, no nos metemos en el data analytics, en el data science, claramente no vamos a poder lograr la sostenibilidad. Entonces vemos que los alumnos estudian carreras ambientales, pero lo complementan con toda la parte de innovación y tecnología, que creo que esa es la clave, ¿no? Pero el desafío está cómo metemos estas temáticas tan innovadoras y nuevas en las currículas de las universidades cuando es difícil meter cosas, cuando tenemos programas a lo mejor muy anticuados en carreras tradicionales como en ingeniería agrónoma o cualquier ingeniería, ¿no? Entonces los desafíos me parece como universidades es cómo ayudamos para brindar técnicamente el conocimiento de estas nuevas herramientas. ¿Y la articulación público-privada viene dándose fluida? ¿Hay programas en los que podemos mirar a futuro en cuanto a cuidado de recursos? Ahí sí, es verdad, la articulación público-privada para Syngenta es fundamental. Creo que es la única forma que podemos conseguir hacer ese mix que nombraban de diferentes carreras y tendencias, pero solamente volver a la parte de digitalización. Creo que es sumamente importante para este trabajo que hoy hacemos de los recursos, ¿no? Cómo hacer más eficientes. Creo que la digitalización en el agro, para traer nuestro caso, es fundamental. Trabajar ya no, decíamos al inicio, en este cuadrado, nuestro lote, sino que ver una mirada más integral. Creo que viene de la mano de la tecnología. Nosotros hoy en Syngenta tenemos una plataforma Crowdways que lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Empezar a juntar datos para ordenarlos y empezar a gestionarlos. Creo que si no tenemos esas herramientas digitales, primero va a ser muy difícil trabajar en temas de sustentabilidad. Volviendo a lo público-privado, nosotros tenemos, casi todos nuestros programas se basan en la articulación público-privada. Tenemos un programa que se llama Paisajes Multifuncionales, que busca incrementar biodiversidad en los campos. Vino de la mano de CONICET. Tenemos alianzas, ellos son los que empiezan a medir los servicios ecosistémicos y concretamente hoy ya tenemos alrededor de 46.000 hectáreas en Argentina trabajando bajo biodiversidad de la mano de las mediciones de CONICET. Otros programas como Carbono, Carbonet, en este caso, que también busca trabajar con productores en lo que es la medición de huella de carbono y también junto a PRESID en lo que es la construcción de un mapa de brechas de carbono orgánico del suelo. Necesitamos empezar a hacer alianzas para que esto tome escala. Me parece que este é um ponto clave. O ecossistema de inovação necessita de público e privado. E aí, a ser o intercâmbio de tudo isto, de INTAS, que é uma empresa de investigação acá em Argentina, Embrapa de Brasil, de todos os países, junto com as empresas que estão na fronteira, como Syngenta e inúmeras outras empresas internacionais ou nacionais. E mira, quando estamos falando acá num evento, falando de agricultura, falando de suelo, falando de água, também estamos falando de algoritmos, de digitalização. Sim. Então, imagine, e temos que trazer jovens para esta discussão. E hoje, cada vez mais, quando se habla de agricultura, se habla de ganaderia, se habla de tecnologia de ponta. E aí necessitamos trazer jovens e pensar também em digitalização. E aí, este é um outro tema que é muito importante ser enfrentado hoje acá em Argentina, em todo o hemisfério. Levar internet, levar conexão digital ao campo. Não sei se você tem uma mirada, mas creio que 30% do território hoje rural de Argentina não tem acesso à internet. Este é um ponto clave também. Semana que vem, ICA vai estar promovendo um grande seminário para apresentar um trabalho que nós outros fizemos de qual é o estado da arte de conexão em toda a América Latina hoje. E, então, esses dia 18, o Museu de Bellas Artes estão todos invitados. E adelanto, como estamos em Argentina? Sim, e tem esses números, sim, é mais ou menos isso, como o Brasil hoje, 25% a 30% sem conexão em campo argentino e brasileiro. É muito similar. Brasil tem Amazônia e vocês têm Patagônia, que são problemas distintos, mas similares em algum ponto. Nós outros temos que ter soluções de tecnologia satelital para iluminar este campo, estas imensas áreas que hoje não teremos condições de fazer a conexão via cable. Então, estão todos invitados para ter acesso a esta publicação de ICA e que vamos apresentar próximo
dia 18 em Museu de Bellas Artes às 16 horas. Está bueno lo que trae Fernando de lo digital y el alcance que tenemos, porque de la mano de lo digital y volviendo al concepto de regenerativo, hablabas de insumos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más eficiente el uso de recursos, ¿no? Decíamos, si hacemos una siembra diferencial, vamos a hacer una fertilización diferencial. Bueno, todo ese, para mí el tema de insumos viene más de la parte de la eficiencia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar una beta de la mano de lo digital. Eficiencia y pienso en agua, en el uso eficiente del agua, atravesando la sequía. Hoy sabemos el impacto que tienen en la economía, el impacto que va a tener en el PBI, el impacto que tienen en economías familiares que están atravesando, ¿no?, sus campos. ¿Cuán conscientes somos en la Argentina del valor del agua? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Hay programas para ser más eficientes en su uso? En relación a la conciencia, desde la universidad percibimos muchísimo que esto del propósito del cuidado de los recursos que tienen los jóvenes se está trasladando a la elección de una carrera universitaria, ¿no? Y en esto que vos mencionás, la generación Z, que son los más jóvenes, ese nivel de conciencia es cada vez mayor, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen buenas prácticas, que tienen muy incorporadas. Creo que en ese sentido el sistema educativo hace su gran esfuerzo, sobre todo desde la parte inicial, la primaria y el secundario. Yo creo que ese cambio vino para quedarse. Me parece que no es que termino el secundario y me olvido de esos conocimientos. Esta generación no solamente tiene propósitos, relación de cuidar y ser más conscientes respecto a ser un consumidor más consciente de todos los recursos, ¿no? Porque esto implica el agua, desde una bolsa cuando voy al supermercado, hasta reciclar en mi casa, mi huerta en mi balcón, mi compost, ¿no? Y esto me parece que hoy es el gran valor, ¿no? Y voy a traer algo que dijiste que me gustó mucho, esto de la parte territorial, ¿no? O sea, y qué maravilloso cuando, en el caso de nuestra universidad, es la universidad más virtual de la Argentina, y podemos llegar a distintos lugares rurales. Muchos de nuestros estudiantes están en zonas rurales, sí, y que puedan hoy adquirir conocimientos de una carrera universitaria para poder acelerar estos procesos regenerativos en ese lugar, ¿no? Esto de irme muy lejos para estudiar y después me quedo en la gran ciudad, no, claro. Están eligiendo quedarse en esos lugares, y yo creo que en eso la universidad le está permitiendo a los jóvenes quedarse en sus lugares para hacer esta transformación regenerativa, y ahí me parece que es interesante, y ahí el cuidado es clave. Ahí, 5 segundos. ¿Qué es regenerativo para el que por ahí no comprende todavía el concepto? Tiene que ver con esto de que, digamos, que regeneremos, de que vuelva de la tierra, o sea, es decir, que entre y que vuelva a la tierra infinita cantidad de veces, ¿no? Y que tenga que ver con esto de cuidar la tierra de manera tal que no le generemos daño y que podamos, digamos, utilizarla en un circuito o un ciclo cerrado, si quisiéramos decirlo, ¿no? O sea, viene la tierra y vuelve a la tierra, ¿sí? Entonces la cuidamos de esa manera. Por eso el ciclo tiene que ver con esto de lo regenerativo, si lo tuviéramos que ver circularmente hablando. No, tal cual. Y para nosotros es un concepto más operador de la conservación. Hablábamos siempre de una agricultura de conservación. Hoy ya vamos a regenerar, empezar a devolver, como decías, todo eso que salió, y bueno, y tiene sus pilares, como decíamos, ¿no? O sea, cuidar desde ya, lo que va a ser siempre directa, pero los cultivos de cobertura empiezan a aportar, la ganadería, la forestación empiezan a aportar, a ser más eficiente, poner menos insumos, hacer más eficiente el uso, hace a lo regenerativo. Déjame volver nada más a las escuelas agrarias para mencionar un programa que empezamos hace muchos años, Sembrando Conciencia, tiene 10 años. Empezamos con las escuelas agrarias. Sabíamos que ahí estaba el corazón de las ciudades, de los pueblos. Empezábamos a dejar capacidad instalada, ¿no? Entonces empezábamos a llegar a capacitar a escuelas agrarias. Muchas veces de ahí salen personas que van a trabajar al campo, entonces era más fácil trabajar en esas escuelas, empezar a enseñar, y los últimos años fueron virtuales y tuvieron mucha aceptación, y los temas, como vos decís, biodiversidad, agua, carbono, muy súper interesados los alumnos, y se empiezan a quedar, empezamos a generar esa prosperidad rural que necesitamos para empezar a regenerar los ecosistemas. ¿Qué demandan los alumnos en cuanto a conocimiento? Digo, porque Guillermo trae esto que biodiversidad, carbono, como temas que los atraen, y ellos, ¿qué les demandan a ustedes como universidad? Yo creo que el cambio climático y las energías renovables, esa vinculación, esas dos palabras, pero creo que el cambio climático a través de todos estos nuevos movimientos, creo que esto de la acción climática que viene a través de Greta, digamos, ha despertado en los jóvenes. Entonces creo que lo que buscan es,
yo quiero elegir una carrera o un trabajo que me permita luchar contra el cambio climático, ¿no? Y de hecho, todo lo que hacemos, todo lo que estamos acá, en definitiva, ahorrar, cuidar la tierra, tiene que ver con trabajar para la lucha contra el cambio climático. Entonces creo que digamos, el puntapié es el cambio climático. Y a partir de ahí, buscar herramientas de gestión ambiental, estas nuevas. Porque creo que lo tradicional lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? O sea, los sistemas de gestión ambiental, la 14001, me parece bárbaro que la cajita esté limpia. Ahora los desafíos son muchos más. Creo que hay nuevas ISO, ecoetiquetado, análisis de ciclo de vida. Incluso tampoco teníamos hasta hace un tiempito un IRAM, ¿no?, que auditara estos procesos. Recién ahora tenemos la verificación de IRAM de huella de carbono. Entonces todavía nos está faltando ecoetiquetado, pero vamos avanzando, ¿no? Y en paralelo tenemos que meterlo en la currícula, que insisto, es difícil. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy rápidos y los tiempos educativos son más lentos. Sí. Entonces, ahí me parece que viene el desafío, por lo menos de la universidad, de cómo hacemos para que los chicos empiecen a tener contacto con los software, entender metodologías de cálculo, y no tenerle miedo, porque todos podemos aprender a medir la huella de carbono, así que no es difícil. E esse é ponto clave também para mim, que é compreender pouco melhor a questão de carbono. E aí, incluso para evitar o chamado greenwash, todos nós outros temos que estar sempre atentos, porque há muitas iniciativas que são apenas de marketing, no pior sentido da palavra, e aí não são verdadeiros. Então, me parece que o tema carbono, primeiro para empresário do agro, é que nós outros temos certeza que vai ser uma nova cosecha. Você vai cosechar carbono, porque agro é o único setor que efetivamente pode mitigar carbono. E capturar carbono e fixá-lo em solo novamente. Então, isso com as pasturas, com as pastizales, com os bosques, enfim, com a conservação de nosso solo. Este é um primeiro ponto. E voltando à questão de água, creio que também teremos que volver a discutir o tema de riego acá. De riego. Que a Argentina tem muito pouco riego, um território muito grande, e hoje creio que somente em torno de 2 milhões de hectares de riego. Somente para que vocês tenham uma diferença, Brasil também tem muito pouco, 8 milhões de hectares, e Índia tem 70 milhões. Então, há potencial de riego nesse país muito grande, assim como em Brasil, e temos que voltar a pensar em riego como uma perspectiva também de mitigação de câmbio climático, sendo riego inteligente, novo tipo de riego. Então, aí na outra, este é outro assunto muito grande. Bueno, yo simplemente también coincidir con eso, la visión desde lo regenerativo creo que ha venido para quedarse, para ayudar a mitigar el cambio climático, y ahí la gestión de nuestro recurso principal de suelo, biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza, creo que desde el agro somos el sector que puede ayudar, es parte de la solución, así que solamente dejar un mensaje de esperanza hacia ese camino. Muchas gracias a los tres por haber participado. Gracias. Gracias.